Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Habla Humberto Castilla de Visa para un Sueño. Espero que, pues ya esta sería la cápsula migratoria número 14. Espero que les hayan gustado todas las anteriores, que pues las sientan que son educativas y que pues en general hayan aprendido un poquito de este tema tan interesante que es el sistema migratorio de Estados Unidos. También, para que sepan, es muy bonito hacerla, porque me obliga a estudiar, a entrar, a repasar cosas que con los años ya hemos visto, pero que algunos detalles se nos han pasado por alto, incluso se nos han olvidado. El día de hoy vamos a tocar algo muy bonito, y que, dado pues que estamos casi iniciando un año lectivo, que tiene que ver precisamente con eso. Vamos a empezar a ver hoy, vamos a tocar el tema de las visas de estudiante. Para que sepan, en Estados Unidos yo puedo ir a estudiar. Lo que no puedo, lógicamente, es ir a estudiar sin pagar. Si voy a Estados Unidos de turista, es esperando que voy a gastar dinero. Si voy a Estados Unidos por negocio, igual voy a gastar dinero en Estados Unidos. Entonces, si voy a Estados Unidos como estudiante, sí puedo hacerlo perfectamente, no hay ningún problema, pero tengo que pagar. No puedo ir, para que sepan, muchas veces las personas que han venido aquí me han dicho, yo visité Estados Unidos hace 5 años con la visa de turismo y estuve 6 meses, que es lo que me permitía de estadía, y fui a una academia de inglés. Para que sepan, es ilegal. Todo estudio que se hace en ese país se tiene que pagar, incluso yendo a escuelas públicas. Hay que reembolsar, porque nosotros no somos nacionales de Estados Unidos, ni siquiera somos residentes, y por lo tanto, que no pagamos impuestos, por lo tanto no tenemos derecho de aprovecharnos de esos gastos, pues, que son una carga pública. Entonces, la visa que corresponde en ese caso es la visa F1, F de Fernando, F1. La visa F1, aquí se ha llenado en innumerables ocasiones, se ha pedido, y muchas veces, pues, si la persona tiene la capacidad de pagar, ya sea para sí o para los hijos, o para alguien cercano, pues la colegiatura de esos estudios, entonces ellos no tienen ningún problema. Todo es que hay que llevar, perdón, todo se trata que hay que llevar un procedimiento, como siempre pasa en estos casos más complejos, un procedimiento previo que se hace en Estados Unidos y que remata pues con la entrevista, con la presencia del aplicante ya en el consulado de Estados Unidos. Entonces, empecemos diciendo que la F1 es una visa válida, es una visa para estudios académicos o de idiomas, y también existen la F2 y F3. F2 sería lo que yo llamo, pues, más fácil, beneficiarios, pero la ley ya le llama los dependientes. O sea, si por ejemplo yo opto a una F1, me gané una beca para hacer una maestría o un posgrado o incluso un doctorado en Estados Unidos, pero yo estoy casado y tengo hijos, entonces mi esposa y mis hijos pueden optar a una F2, que son los dependientes, ¿verdad? Cada una tiene sus reglas. Por ejemplo, no puedo trabajar, normalmente ahí vamos a ver un poquito sobre eso, etcétera. Pues los niños, si van conmigo, sí pueden ir a una escuela pública, entonces es bien interesante. Lógicamente, también para los jóvenes que van para la universidad, sería básicamente la F1, que es la más importante. Primer requisito, digamos, la universidad donde yo quiero ir a estudiar. Estoy leyendo, para que vean, esto es lo que usamos para acordarme, pues, de los detallitos, esos pequeñitos. Ya es como una ayuda a memoria. Entonces estoy leyendo. La universidad, como primer requisito, tiene que estar registrada en este programa. Se llama Student Exchange Visitor Program. Eso significa que para poder optar yo a una visa de estudios,
debo ir a una universidad, una escuela, una academia que previamente se haya registrado con migración en ese programa. Está certificada esa universidad y entonces sí puede aceptar estudiantes internacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces la universidad? Lógicamente la persona encargada, ya sea si me está invitando un tío o una vez tuve un caso del padrino que estaba apoyando económicamente pues a su ahijado, el ahijado aquí, el padrino allá en Estados Unidos. Entonces el padrino se iba a hacer cargo, firmar cualquier tipo de documento y él se hacía cargo de pagar la colegiatura. Entonces esa persona debe ir o al menos debe demostrarle a la universidad que puede pagar. Y en el I-20 para llenar pues ese formulario, este formulario que es el I-20, ahí pueden ver la F1 y este es el I-20. Y la visa, aquí pueden verlo, es F1 de estudios académicos o de idiomas. Entonces, para que la universidad pueda recibir un estudiante internacional, primero, ya lo decíamos, tiene que estar registrada en un programa especial. Segundo, para ese estudiante, la universidad, una vez que determinó que sí alguien, ya sea el mismo estudiante, si es adulto, o los padres, u otra persona, o incluso si está siendo financiado su estudio por parte de una beca, se ganó una beca, entonces la universidad llenaría ese formulario, el I-20, en donde recoge alguna información de sí misma, la dirección, teléfono, el director o la persona responsable de los estudios, ¿verdad? Que se hace cargo, pues, de parte de la universidad, de ese estudiante, la contraparte, que está directamente supervisando eso, y las fechas. Si es, por ejemplo, para inglés puede ser de 1 año, si es una licenciatura puede ser 4 años. Todo eso se establece, se deja reflejado en el I-20. Importantísimo eso de la fecha. Inicia, por ejemplo, puede ser una carrera del 2020 al 2024 y ahí se refleja la fecha de inicio y la fecha de finalización. Entonces el I-20, si es de 4 años, está vigente desde el 2020 hasta el 2024 en este caso. El estudiante, una vez que está ahí, y aquí pueden verlo, SEVIS ID significa que el estudiante la universidad pues tiene que crearle un registro al estudiante que es el SEVIS, que significa, y aquí estamos leyendo, Student and Exchange Visitor Information System. Eso quiere decir que todo estudiante que tenga aprobado pues de parte de la universidad, que la universidad dijo sí me interesa porque ya vi que sí puede pagar esos estudios, se le crea un registro en ese sistema de información. Ese es el famoso número SEVIS o SEVIS ID. Entonces también ahí para cuando ya se está emitiendo este I-20 debe pagarse un fee para hacer esta gestión, porque esta gestión también, o sea, lo llena la universidad, pero va a parar, porque estos son documentos del Servicio de Inmigración, entonces esto va a parar a Migración, esto se va a registrar con Migración de Estados Unidos. Importantísimo, cuando la persona está allá, y esto a modo pues de curiosidad, ahí lo que estuvimos leyendo, actualizándonos un poquito, la persona puede incluso trabajar. O sea, el estudiante, si es un estudiante universitario, puede trabajar con una condición. Debe trabajar dentro del campus. O sea, no puede ir a un McDonald's, trabajar afuera, sino que debe trabajar dentro del campus de la universidad y sobre todo en trabajos relacionados con la universidad. O sea, puede trabajar en la biblioteca,
puede incluso ser asistente de un profesor, puede incluso ser, estar a cargo de archivos, cosas que tengan que ver con la universidad dentro del campus. Pero para eso debe recibir pues, un permiso especial de la universidad. Hay ciertas regulaciones en cuanto a eso. Ahora bien, algo que es natural, si el muchacho va a estudiar 4 años allá, pues la familia, los padres, lo van a querer estar viendo tan siquiera en época de vacaciones. Si los padres no pueden estar viajando, por lo menos que el muchacho venga en vacaciones acá. ¿Es posible? Sí lo es. Mientras hay unos requisitos que igual voy a leer para poder él o ella visitar, por ejemplo, que está estudiando, va a visitar Nicaragua, tiene que tener la visa, estar válida, vigente. La visa que se emite, que es la F1, estar vigente. 2, el mismo I-20, que es estar vigente también. O sea, si yo tengo el permiso que dice en el I-20 para estudiar del 2020 al 2024 y ya estoy en el 2025, ya me excedí del tiempo. Entonces, para salir de Estados Unidos y volver a entrar sin ningún problema, tengo que estar dentro de ese periodo del 2020 al 2024. Y además hay una sección acá donde se está firmando por parte de la universidad. Es una firma anual para demostrar que la persona sigue yendo a esa universidad, porque tal vez aquí puede decir 2020 al 2024 y es cierto, tal vez estoy en el 2023 pero tengo más de un año de no ir a clase. Entonces no, para demostrar que estoy activo, que soy estudiante activo, que es muy muy importante para ellos por cuestiones de seguridad, es que debo estar manteniendo vigente anual una firma especial de parte de la universidad. Y por último, ya cerrando el tema, cuando la persona recibió este formulario, aquí hemos visto los originales, aquí a la oficina han venido, se llena aquí el DS-160, que es el formulario para visa de no inmigrante normal, el corriente, y ahí es donde precisamente se señala que la visa que nos interesa es la F1, y con eso ya me presento yo a mi entrevista en el consulado llevando el I-20, demostrando que ya pagué, ¿verdad? El fee que se paga ya de antemano. Muy importante, si son mis padres o quien sea que está financiando mis estudios, el consulado insiste en ver que yo tengo suficientes recursos, estamos hablando básicamente de cuentas de ahorro, para poder pagar no solo los estudios, sino lo que implica el gasto de la persona que va a estar allá 1, 2, 3, 4 años comiendo, pagando ya sea apartamento o un dormitorio, etcétera, en la misma universidad, etcétera. Estudiar allá no es barato. Si el semestre vale $10,000, entonces, y si es mi papá o mi mamá quien me está financiando, lógicamente, ¿cuánto debe tener en la cuenta de ahorro? Más de $10,000, porque $10,000 solo son los estudios, y lo que voy a comer y lo que voy a gastar en hospedaje, etcétera. Entonces la persona tiene que tener tan siquiera 15, 20, 30, 40, 50 o más ahorrados para poder acceder a esa visa. Porque básicamente, como les decía al principio, si voy por turismo voy a gastar, si voy por negocio voy a gastar, y si voy por estudio también voy a gastar. Esperamos que les haya gustado, pues es muy interesante este tema, bien bonito, y es más profundo. Eso es lo interesante de estas cápsulas, que escuchamos decir, visa de estudiante, es algo sencillo. No, es mucho más profundo de lo que ustedes se imaginaban. Como siempre, les damos las gracias por haber visto y por compartir esta cápsula. Nos vemos a la próxima. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para